Armando Alducin. Estudio en la red con él. Él ha tenido inconvenientes para llegar, pero de todas maneras, gracias a Dios que llegó hasta nosotros. Y quiero presentarles nuevamente al doctor Alducin con la palabra de Dios en este día. Para usted, doctor, nos sentimos complacidos de verlo acá y deseábamos esto con todo el corazón. Dios lo bendiga a usted. Muchas gracias, Pastor Arboleda. Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno, pues antes que nada, vamos a ver si hay un poquito más de silencio ahí atrás y que ya la gente ya no esté circulando por los pasillos. Vamos a pedir quietud y reverencia a la palabra de Dios. Esperamos que hasta todos estén sentados. Bueno. Quiero pedir disculpas porque yo se supone que iba a llegar ayer, pero dice la Biblia que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces mi vuelo salía a las 12 del día lunes, de Dallas a Atlanta, y de Atlanta iba a volar directo aquí a Bogotá. Y exactamente 2 horas antes de irme al aeropuerto, me comunican que mi hijo estaba grave, el que me iba a acompañar, que lo habían hospitalizado, y ustedes saben que la familia es primero que el ministerio. Entonces, pues no me quedó más que ir al hospital. Tenía una hemorragia bárbara, estaba evacuando sangre, y pues creíamos, ¿verdad?, que era una cosa mucho más complicada y más peligrosa. Y gracias a Dios que era una infección amibiana intestinal que le comió, pero está yendo el sonido. Hola, sí. Entonces pues ya el doctor me dijo, ¿verdad?, que lo iban a dar de alta, y tuve otra vez que volver a buscar un itinerario. No había vuelos a Bogotá. Yo no sé por qué viene tanta gente a Bogotá. Y pues gracias a Dios que pues ya conseguimos un vuelo, ¿verdad?, de Dallas a Miami, de Miami a San José, de San José a Panamá y de Panamá aquí. Así que todo el día de ayer me la pasé en el avión, y luego llego al aeropuerto anoche y casi 1 hora y cuarto en la fila para migración. Había cientos de personas, se pusieron todos de acuerdo en llegar anoche. Y luego 45 minutos para encontrar mi maleta, que la habían perdido. No cabe duda, ¿verdad?, que la oposición espiritual crece, pero tenemos victoria en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Le quiero agradecer al pastor Jesús Armando Arboleda esta invitación que me ha hecho. Me siento muy honrado. Es un privilegio para mí el estar con ustedes. Es mi primera vez en Colombia. Y la primera vez y pues hasta este momento, ¿verdad?, parece que estoy en México. O sea, es parecidísimo a México. No he conocido algunas otras partes, pero ¿verdad?, todo lo demás así parezco que estoy en la Ciudad de México, con la comparación que allá hay 23 millones de personas. Creo que aquí son 8 o 9, ¿verdad? 8 o 9 millones, así que somos casi 3 veces más allá en la Ciudad de México. Y pues ya tenemos como 4 años radicando en la ciudad de Dallas, Texas. Tuve que mover allá mis oficinas para poder comenzar desde ahí controlar las iglesias que tenemos en México y poder controlar el ministerio también. Así que pues gracias a Dios aquí estamos para servirles, y ojalá que no sea la primera ni la última vez que estoy con ustedes. Vamos en esta tarde, en esta mañana, a iniciar esta serie de conferencias que Dios ha puesto en mi corazón acerca de lo que es un líder espiritual.
No cabe duda que actualmente existe una crisis de liderazgo en todas las áreas de la vida, en el área política, en el área familiar, en el área empresarial, pero la más grande tragedia es que ya quedan pocos líderes, les llamamos en México generales de 4 estrellas, hombres de Dios que hayan vivido una vida de integridad, que hayan podido a través de los años soportar todos los ataques, la persecución, las traiciones que todo líder espiritual ha sido llamado a enfrentar. Mientras más grande sea la autoridad de un líder espiritual, mayor será la oposición espiritual que recibamos. Así que no es fácil ser pastor, no es fácil tener iglesias, no es fácil vivir 30, 40, 50 años en el ministerio y aguantar, y sobre todo llegar a la meta con gozo, porque un líder amargado es un líder fracasado. El secreto para poder entrar a la tierra de Canaán es no amargarse ante ninguna circunstancia que podamos enfrentar en la vida. Y quiero decirle que sobran las oportunidades para amargarnos. En el liderazgo hay desilusiones, repito, traiciones, vejaciones, persecución, calumnias. Todo líder espiritual, a mí me han llamado de todo, me han acusado de todo menos de ser del partido de Juan Gabriel. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Gracias a Dios que es lo único de lo cual no me han acusado. Pero fuera de eso, ¿verdad? Me han acusado que he tenido 5 esposas, que esto y el otro, y uno tiene que aguantar, porque cuando no es verdad, Dios te vindica. Cuando no es verdad, lo único que te tiene que preocupar es que la presencia de Dios esté en tu vida. Porque si la presencia de Dios está en nuestra vida, podemos soportarlo todo, podemos aguantarlo todo, porque ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Dios condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque esta es la herencia a la que hemos sido llamados. Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo, Él es nuestro defensor. No tienes por qué preocuparte de buscar tu posición ni defenderte, porque eso le pertenece a Dios. Pero vuelvo a repetir, es importantísimo que mantengamos el gozo, que mantengamos la paz. Porque si no mantenemos ese gozo y esa paz con la cual Pablo llegó al final de su vida, llegaremos al final pero amargados, lastimados, heridos. Y cuando un soldado está sangrando, hay que mandarlo al hospital. No puede estar en el campo de batalla. Y una de las cosas que te hacen sangrar más en la vida es la amargura, el rencor de lo que te hayan hecho en el pasado. Tienes que saber que un líder debe ser a prueba de balas. Debes estar blindado contra todos los ataques que se te van a venir, y tienes que estar listo para poder enfrentarlos en el poder de Dios. Muy bien, en Segunda de Crónicas, capítulo 16, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, quiero usar este versículo como una base teológica a esta conferencia. Dice Segunda de Crónicas 16, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar. Dios está viendo desde el cielo, buscando mostrar su poder. ¿A quiénes? A favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Vamos a analizar algunas palabras aquí muy importantes en el original hebreo para poder sacar un poco más de luz de lo que la Biblia nos está diciendo. Dice la Biblia que Dios está buscando mostrar su poder. Esta palabra chazak, en el hebreo, chazak, así como suena, significa esforzar, fortalecer, infundir ánimo, vigor, fuerza. Vamos a leerlo otra vez. Dios está buscando a quién poder infundirle ánimo. ¿Quién de ustedes está en esta mañana quebrantado? ¿Quién de ustedes se siente desalentado? Para que tú descubras
en esta vaciedad que comenzamos a experimentar, todos en la vida espiritual, descubramos que es el poder de Dios el que nos vuelve a poner de pie. Cientos de veces yo he llegado a mi casa a las 9, 10, 11 de la noche, cansado. Hay gente que está acostumbrada a desgastarnos a los pastores. Llegan y, hermano, mi esposo me dio un planchazo, y hermano, mi esposo se fue. Y son personas que tienen 5 años dentro de la congregación con las mismas quejas. Te desgastan, son personas que desgastan a los líderes espirituales. Y llegamos cansados, hartados de tantas cosas que suceden, y es en medio de esta desaliento y desánimo que cae uno de rodillas. Señor, ya no puedo, problemas en la casa, en el matrimonio, con un hijo, con una hija, con estas familias, en la iglesia, de impuestos, con el gobierno, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando los que esperan en Jehová, los que están unidos a Dios, los que han acostumbrado a echar sus cargas totalmente sobre Él, que van a recobrar y van a descubrir el poder de Dios para seguir viviendo para Él. Sin este poder de Dios, sin esta gracia de Dios, sería imposible que nosotros hiciéramos la obra de Dios. Yo desde cuándo, les digo a muchos de mis pastores, estaría ya en el manicomio. Ya desde cuándo estaríamos en el manicure. Ya desde cuándo estaríamos, ¿verdad?, totalmente fuera de base. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos hace amanecer cada día y un nuevo amanecer, una nueva misericordia de Dios? Nuestra comunión diaria con Él. Esta es la primera condición que todo líder y que todo hombre de Dios debe de tener, la comunión con Dios. Dios está buscando a quienes mostrarle su poder. Ahora vean ustedes lo que dice a continuación: a los que tienen corazón perfecto para con Él. Y esta palabra perfecto es la palabra shalom, shalem, que en el hebreo se traduce maduro, completo, íntegro, cabal. Dios está buscando a quien esforzar, a quien fortalecer, a las personas que están comenzando a madurar espiritualmente. Y ya es hora que muchos de ustedes comiencen a madurar. ¿Cuándo comienza a madurar una persona? Cuando comienza a hacerse responsable de sus decisiones. Cuando ya no le echas la culpa a nadie de lo que te está pasando. No vengas, por favor, a decirme: si yo tuviera otra esposa, sería un hombre de Dios, pero la gallina con la que me casé no me deja avanzar, hermano. Usted no sabe cómo mi esposa está en contra de mí. Quiero decirte algo: a muchos líderes Dios les manda estos aguijones, y si no es la esposa, a lo mejor es también la suegra. Pero Dios usa a muchas veces a este tipo de mujeres porque tú necesitas ese aguijón. Tú necesitas tal vez por 1 o 2 años aprender a confiar en Dios y amar a tu esposa a pesar de cómo es ella. Y lo mismo pasa con los hombres. Hay mujeres que nos dicen: yo podría ser ahorita la Madre Teresa, y yo podría ser ahorita una gran misionera, pero me casé con un hombre, ¿verdad?, que es un patán. Sin embargo, no existe nadie en la vida para poder quitarnos la paz mientras nosotros dependamos de Dios. No podemos decir que soy infeliz porque mi esposa me deja ser feliz. Soy infeliz porque mi esposo... Mi felicidad depende de Dios. Tengo que aprender a encontrar en Él el gozo. No hay ninguna persona en el mundo que me pueda dar ese gozo y esa paz más que el Espíritu de Dios. Si estoy buscando en alguna persona ser feliz, a que mi esposa me comprenda, a que mi esposo me comprenda, toda la vida vas a ser una persona infeliz. Porque podemos estar casados 50 años y aún seguimos sin conocer a nuestra esposa. Como dijo un grande hombre de Dios hace muchos años, Bill Bright, fundador de Cruzada Estudiantil para Cristo en Estados Unidos, dice: yo tengo casi 50 años de casado y aún no conozco a mi esposa. Y como dijo Don Teofilito, ni la conocerás. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó, ¿verdad?, a conocerla ni a entenderla. Como dice mucha gente: es que no entiendo a mi esposa. Dios nos mandó a amarla. Dios la entiende, aunque tú no la entiendas,
tu responsabilidad como líder es amarla. En el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 17, encontramos esta prioridad de primero buscar a Dios en nuestra vida y tener una comunión diaria con Él. Esta es la prioridad número 1 de un líder espiritual. Y aquí tenemos un pasaje, Lucas 17, versículos del 7 al 10, que nos enseña el Señor Jesucristo esta verdad de manera tremenda. ¿Quién de vosotros, dice Lucas 17, versículo 7, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Aquí tenemos el caso de un hombre que se va al campo y trabaja todo el día el campo, ordeñando las vacas, marcando el ganado, y regresa a su casa cansado, etcétera, etcétera, y está esperando que le den de cenar. O sea, aquí está un hombre de Dios que ha ganado las almas todo el día, que ha repartido folletos, que ha predicado en la calle, que ha hecho la obra de Dios, y regresa a su casa cansado. Y una cosa es ministrarle a la gente y otra cosa es ministrarle a Dios. Muy bien, te dice Dios, buen siervo, ya ministraste a la gente, ya ministraste a mi pueblo. Ahora Dios, antes de acostarnos, nos sigue esperando para que ahora nosotros le ministremos a Él. Entonces nuestra prioridad es tanto en la mañana como en la noche estar cerca de Dios. Él está esperando tener comunión contigo y nos creó, escúchame, nos creó para tener comunión con Él. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, el cual nos ha llamado a tener comunión, a tener compañerismo con el Hijo de Dios. Ahora que venía en el avión de Panamá para acá, venía un muchacho ateo junto conmigo, como de 30 años de edad, divorciado. Me dijo que él simpatizaba con ciertos dictadores de por acá de Sudamérica y que estaba decepcionado de la religión. Inmediatamente yo le pregunté que qué era lo que le causaba esta decepción y esta desilusión. Y me dice, bueno, es que ustedes los cristianos no tienen evidencias ni pueden responder nuestras preguntas. Y le dije, ¿cómo cuál? ¿Qué pregunta tienes? Me dice, bueno, por ejemplo, ¿por qué Dios creó el mal? ¿De dónde vino el mal? ¿Por qué Dios creó, si es todopoderoso y todo suficiente, creó a Satanás? Yo le contesté, mira, dice la Biblia en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos. Es creer en Dios lo que nos da el entendimiento de las cosas espirituales. Entonces, antes de que tú puedas entender, le dije, las cosas que no tienen significado en tu mente limitada, racional, tú necesitas creerle a Dios para que cuando Dios te conteste la respuesta, tú puedas saber que esa es la verdad. Entonces, mientras tú no creas a Dios, no tienes entendimiento de las cosas espirituales. Nos tenemos que mantener creyendo a Dios para seguir comprendiendo las cosas profundas de Él. Yo le dije, mira, Dios, te voy a decir en un lenguaje lógico elemental, creó a las criaturas en el universo con la facultad de libre albedrío. Cuando Dios crea ángeles con el libre albedrío, inmediatamente significa que no eran robots, que no eran autómatas. Dios pudo haber creado un grupo de robots que le dijeran, ámame, 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 que les diera cuerda y que contestaran automáticamente el amor a Él. Pero Dios, en su infinita sabiduría, que sobrepasa nuestro entendimiento, creó criaturas espirituales para que pudiéramos libremente escoger amarle y servirle. En ese momento Dios estaba tomando un riesgo, porque al darnos a nosotros
la libertad de escoger entre el bien y entre el mal, también teníamos nosotros la libertad, si no existiera el libre albedrío, de poder conocer el amor y el perdón de Dios. ¿Cómo pudiéramos como criaturas conocer qué es el amor y el perdón si no hubiera un hombre en la cruz, abierto sus brazos y habernos amado hasta la muerte? ¿Cómo podríamos conocer la misericordia de Dios cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿Cómo podríamos conocer la grandeza de Dios si hubiéramos tenido una mente que estuviera limitada hacia una sola camino y no entre el bien y entre el mal? Entonces Dios permitió que el diablo se rebelara, y Dios no creó al diablo, Dios creó a Lucifer. Él se hizo diablo, Dios no lo hizo diablo, él se hizo diablo. Dios creó un querubín perfecto, hermoso, maravilloso, y él fue el que decidió convertirse en diablo, que significa adversario, y Satanás significa el acusador. Entonces Lucifer se rebela contra Dios y arrastra a la tercera parte de los ángeles. Entonces él me contestó, este muchacho ateo en el avión: bueno, usted, eso es la respuesta que dice y la respuesta que le da, pero quiero decirle algo muy importante. Me dice, y además, ¿por qué permitió Dios que entrara el mal aquí al mundo? ¿Qué fue lo que hizo que pudiera entrar el mal en el mundo? Y le contesté con la misma razón, exactamente es la misma respuesta. Cuando tú puedas conocer a Dios, vas a entender las cosas de Dios. Tú no puedes, le dije, discutir con una mente superior cuando una persona que es niña no puede comprender la filosofía de Kant o de Ingersoll o de Nietzsche. En otras palabras, hace mucho tiempo había un hombre llamado Agustín de Hipona que iba caminando por el mar. Me encanta esta ilustración. Y ahí iba Agustín caminando por el mar preguntando: Dios, ¿por qué creaste el mal? ¿Cuál es la razón por la cual el mal entró al universo? ¿Qué es lo que pasará realmente, Señor, si tú eres poderoso y eres bueno? Y se encontró a un niño que estaba haciendo un hoyo en la arena, y corría al mar y agarraba agua y la ponía en el hoyo. Y entonces le preguntó a Agustín a este niño: oye, niño, ¿qué estás haciendo? Y le contestó el niño: quiero meter el mar en este hoyito. Y le contestó Agustín: eres un tonto, eres un bruto, ¿verdad? Porque el mar es más grande que el hoyito donde quieres meter el mar. Y el niño se paró y le contestó a Agustín: tú eres más tonto que yo, queriendo poner los pensamientos de Dios en la jicarita que tienes aquí adentro. Si tú eres ateo, quiero decirte que tú tienes que considerar que la humildad es el principio del reconocimiento de nuestra dependencia de nuestro Creador. Y si tú eres ateo y no quieres entender las cosas de Dios, es porque tu soberbia no te permite entender que tu pensamiento y tu intelecto es limitado. El intelecto tiene un límite, y cuando el solo hombre quiere atravesar ese límite, se vuelve loco, como Friedrich Nietzsche, como Sigmund Freud, como Carlos Marx, como Ingersoll y como todos los ateos del siglo XX y pasados. Isaac Newton, que fue uno de los más grandes físicos matemáticos cristianos, escribió más de 5,000 palabras respecto a Jesucristo en sus tratados de matemáticas y de filosofía. Isaac Newton dijo lo siguiente: la meta más noble del ser humano es conocer a Dios, y el más digno de mis afectos. Yo solamente anhelo entender a través de las matemáticas y a través de la física el poder inmenso de alguien que trasciende mi entendimiento y que me permite comprenderlo gracias a que él ha entrado a mi vida como mi Salvador y mi Señor. Este fue Isaac Newton, Louis Pasteur, Blaise Pascal, todos los grandes cristianos del siglo XVIII, siglo XIX, no se comparan con los del siglo XX. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. ¿Quiénes de nosotros queremos conocer a Dios? Toma muchos años. Una vez llegó un muchacho y me dijo: explíqueme la predestinación. Y le dije: ¿tú amas a tu esposa? Bueno, pues sí, pero pues ahí está para hacerme los huevos con chorizo de vez en cuando. Y le dije: mira, para que tú entiendas la predestinación, la gracia, la justificación, la santificación, la glorificación y las doctrinas de la Biblia, necesitas primero practicar lo que ya conoces.
Porque si ya sabes que la prioridad después de Dios es tu esposa y a tu esposa no la tratas como Dios quiere, no esperes más revelación de Dios. Dios no se satisface en ilustrar nuestro intelecto, a Dios le agrada la obediencia. Entonces, ninguno espere comprender más a Dios, ni las cosas profundas de Dios, si las cosas que ya conoces no las estás practicando. En el libro de Josué, capítulo 1, dice el versículo del 8 al 9, el secreto que Dios le dio a Josué para la conquista de la tierra de Canaán. 7 ciudades esperaban a Josué, inmensas, casi indestructibles, inexpugnables, que tenía que avanzar con las tropas para poder derrotar a los cananitas. Y él estaba pensando tal vez en cuántas catapultas iba a hacer, cuántos arcos con cuántas flechas tendría que construir para poder atacar a tantas ciudades en Canaán, y de una forma carnal como todos nosotros, buscando la manera de tener la victoria. Y Dios le da a Josué el secreto de la victoria para todos nuestros enemigos, para todas las empresas, y el secreto de la verdadera prosperidad. Y le dice en el versículo 8, nunca, nunca, nunca te apartes de la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, hasta entonces harás prosperar tu camino. Y la palabra prosperar, ¿saben lo que significa en el hebreo? Avanzar, ir hacia adelante. No es tanto la prosperidad económica y la famosa herejía de la prosperidad que se está predicando actualmente por la televisión y por muchos lados, lo que significa eso. La prosperidad es avanzar espiritualmente hacia la meta. Ya si Dios te quiere dar dinero, pertenece a su soberanía. ¿Por qué a muchos Dios no les da dinero? Porque no saben cómo manejarlo. Ahorita en México está de moda que en muchas iglesias está lloviendo oro y polvito de oro y diamantes y perlas preciosas. Y sabe una cosa, dice la Biblia, mucho mejor que las piedras preciosas y que el oro es la sabiduría. Como yo elige una persona, ¿de qué te sirve? Mire hermano, el polvito blanco, elige, es diamantina que pusieron en el aire acondicionado. Y otra le hacía así con el pelo, ¿verdad? Pues ahí se puso y estaba echando. Y es tan inmadura la cristiandad en el mundo ahorita, tan inmaduros los cristianos, que todos se lo están tragando, todos lo creen. Un niño de 3 años, si tú lo pones junto, se dice popó aquí, al excremento, si tú lo pones junto a la popó, un niño de 3 años, agarra el popó y se lo come. Un niño de 3 años, porque un niño de 3 años no distingue los olores todavía, lo que es bueno y lo que es malo, se lo come. O lo puedes meter, ¿verdad?, a una regadera con una niña de 3 años, a los dos encueraditos, y no tienen vergüenza. Y cuando crece, ya comienza a distinguir que, púchila, y ya avienta la popó. Pues los cristianos están como de 3 años, le están poniendo popó junto con ellos y se la están comiendo. No distinguen lo sucio, no distinguen la salud de la palabra de Dios con toda la basura que el diablo está enviando a las iglesias. ¿Por qué? Porque no cumplen Josué 1, 8 y 9. Cristianos que quieren a través de una palabra de profecía o una aparición o un milagro fortalecer su fe. Y la fe no es por el ver, la fe es por el oír. Yo veo un milagro y alguien se para de la silla de ruedas y me va a impactar, me va a asombrar y mis emociones van a ser impregnadas. ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿2, 3 días? Y a los 4 días se me olvidó, pero no afectó lo que yo vi, mi vida espiritual, porque lo único que afecta mi vida espiritual es la Biblia.
habiendo sido renacidos por la simiente incorruptible, la palabra de Dios. Lo que me transforma, lo que me cambia, lo que me unge, lo que me fortalece, lo que me vivifica, lo que aumenta mi fe es esto. Los judíos vieron el mar abrirse, salir agua de las rocas, caer codornices del cielo, plagas en Egipto. Si alguien podía convencerse por los milagros, era el pueblo judío. Y cuando vino Cristo, existía la misma actitud. Y Cristo dijo en Juan 4:58, ustedes si no ven, no creen. Generación perversa y adúltera. Pero quieren señales y quieren milagros, pero eso es el pueblo inmaduro. Pero señal no les será dada más que la resurrección de Jesucristo. Es el milagro más grande de todos los tiempos, que Cristo haya levantado de la muerte y nos haya prometido la vida eterna. Amado hermano en Cristo, hermanas en Cristo, no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes de día y de noche meditan en la Biblia? No levantes la mano. Entonces, ¿por qué te quejas que Dios te está fallando? Que Dios no te prospera, que no entiendes a Dios porque no lo obedeces. ¿De veras crees la Biblia? ¿De veras crees la Biblia? ¿Por qué no lo obedeces? Aquí dice día y noche. Hermano, yo en la mañana y a las 2 de la tarde. No dice de día y de noche. Hermano, yo nomás antes de acostarme en la noche. No dice que en la noche, dice que de día y noche. O arráncale la hoja y ponle segunda de Pancho 3:1. O sea, ¿lo creemos o no lo creemos? Dice de día y de noche. Pruébame, dice el Señor, pruébame. Dios está esperando que le obedezcamos y que veamos que funciona. Pero ¿por qué no funciona? Porque no creemos. Porque si lo creyeras, lo harías. No lo haces porque no lo crees. Tan sencillo como eso. Pero si de veras de día te levantas en la mañana, meditar significa pensar, asimilar, comer, masticar. Es la palabra que se usa cuando las vacas comen pasto. Las vacas tienen varios estómagos y hacen y lo muelen y lo muelen y lo muelen y lo muelen y después lo pasan a sus estómagos. Así es la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que amó a su Hijo unigénito. Y ahí estoy con un versículo, digiérelo y pienso en él. Eso es meditar y pensar en él y pensar en él, o en capítulos enteros memorizados. Y después, ya que eureka, se hace la luz, ya lo entendí, entra a mi corazón y queda impregnado en mi corazón. Si yo hago esto en las mañanas y antes de acostarme, Dios me promete que voy a avanzar. No hay un atajo fácil para la santidad. Es muy largo el camino de un hombre de Dios, pero tenemos que obedecer a Dios. Número 2, la condición para el liderazgo espiritual no solamente es, número 1, nuestra comunión con Él. Número 2, tener los motivos correctos para servir a Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Vemos los motivos que son importantísimos por qué haces lo que haces. Yo les digo a mis pastores, tenemos mucha gente, todos los líderes, cerca de nosotros, escúchenme con cuidado, que nos siguen por conveniencia. Unos porque les podemos ofrecer trabajo o dinero, o porque les gusta salir en la foto junto contigo, o porque buscan poder, o porque buscan autoridad, o porque buscan ser reconocidos por la gente. Y los motivos, que solamente Dios los conoce, son muy importantes para servir a Dios. Por lo cual dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, ruego a los ancianos, esta palabra presbútero significa líderes, que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, o sea, pastorear la grey de Dios
que esté entre ustedes, cuidando de ella, número 1, no por fuerza, sino voluntariamente. 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En primer lugar, es importante que no estemos haciendo lo que estamos haciendo por la fuerza. O sea, lo que tú haces para Dios tiene que ser de tu corazón. Tiene que ser voluntario. Si yo voy a dar una ofrenda, no necesito que me laven el cerebro para dar esa ofrenda. Debemos de predicar los diezmos y debemos de predicar que hay que ofrendar a Dios. Y claro que hay que hacerlo, porque es un deber cristiano, ¿verdad? Pero no puedo utilizar y decir que los fines justifican los medios. Tenemos que usar medios adecuados para poder tener los fines correctos. Había un hombre de Dios en Inglaterra llamado George Mueller, y él alimentaba más de 2,000, 3,000 huérfanos, orando solamente a Dios, sin mandar una carta, sin pedirle nada a nadie. Y George Mueller dijo estas palabras: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Si hacemos la obra de Dios a través de los medios de Dios, Dios va a bendecir la obra. Si hacemos la obra de Dios haciendo métodos carnales y teniendo nuestra mano según nuestros programas y nuestros métodos que no son bíblicos, tal vez tengamos al principio resultados, pero al final Dios no los puede bendecir, porque lo que es de la carne es nacido de la carne, y lo que es de la carne no puede agradar a Dios. Muchos cristianos y pastores se están volviendo profesionales del ministerio. En otras palabras, son asalariados. Entran al pastorado porque fracasaron como abogados, como licenciados o como alguna otra cosa, y creen que en el pastorado pueden encontrar un ingreso económico. Si esa es tu motivación para servir a Dios, salte inmediatamente del pastorado, porque nadie viene al pastorado para hacerse rico, ni para obtener dinero, ni para obtener ganancias. Tú tienes que tener motivos correctos porque amas las almas. Y lo que realmente debe motivarnos para servir a Dios es el amor a las almas. Cuando yo llegue al cielo, no le voy a decir a Pedro: Pedro, fíjate que tuve 40,000 iglesias. Pedro, fíjate que gané 5 millones de almas. Construí orfanatorios, construí muchas cosas. Y Pedro me va a contestar: ninguna obra, Armando, que tú hayas hecho te puedes jactar, porque dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces Pedro me va a decir: no va a entrar al cielo nadie que se jacte de nada que haya hecho. La pregunta que nos va a hacer Dios al llegar al cielo va a ser la siguiente: ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? Romanos 8, 29 y 30. Para ser conformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A Dios le interesa más lo que soy que lo que hago. A Dios le interesa más el carácter de Cristo en mi vida. A Dios le interesa ver cada vez más en mí la humildad, la mansedumbre, la responsabilidad, la disciplina, la pureza sexual, antes que pueda tener 5 ministerios y salir en el periódico y salir en la televisión. A Dios le interesa lo que somos, no lo que hacemos, porque lo que hacemos, lo hacemos como resultado de nuestro caminar y nuestra comunión con Dios. Dice Pedro que no por ganancia deshonesta. Cuidado con tener un corazón que ama el dinero dentro de la obra de Dios, porque ahora hemos llegado al colmo de los colmos en el siglo que estamos viviendo. Hace poco me hablaron unos pastores de cierta región y me dijeron:
hermano Alducin, ¿puede venir usted con nosotros a compartirnos la palabra? Bueno, le dije, cuando es, déjeme ver mi agenda, voy a orar, pedirle a Dios, si Él me concede su gracia, estar con ustedes. Y los pastores me dijeron que cuántos eran mis honorarios. Y les dije, ¿de qué están ustedes hablando? Sí, ¿cuánto cobra? Me dijeron, ¿cuánto nos va a cobrar por venir a predicarnos? Y les dije, ¿por qué ustedes me hacen esa pregunta? Es que el predicador que tuvimos antier nos cobró $500 la noche. Quería estar en un hotel 5 estrellas, una limusina en el aeropuerto que lo recogiera y una dieta especial. Le dije, esos son mercenarios del evangelio. Esos no son predicadores. Nunca, jamás un siervo de Dios debe cobrar un centavo. Nunca. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 9. Gratuitamente presentar el evangelio de Dios. Yo dije al hermano, mire, no les voy a cobrar nada porque esto es una abominación a los ojos de Dios. Si me pagan el avión y la comida está muy bien, y si me quieren dar la ofrenda, démela, pero yo no voy a ir ahí por la ofrenda. Entendamos eso, no vamos por la ofrenda, vamos porque sabemos que Dios nos quiso en ese lugar. Y si no me da una ofrenda, no hay ningún problema, ni me voy a amargar. Dios me va a dar esa ofrenda por otro lado. No dependemos de ellos. Es una abominación lo que se está haciendo. Hay cantantes que te cobran ya $10,000 por 2 días. No los vuelvas a invitar que le canten allá en el Palenque de México. Ya los músicos ahora quieren ser profesionales del evangelio también, y no hay ese ministerio en la Biblia. No puedes vivir de la música dentro del evangelio, por eso todos acaban de pastores. Tarde o temprano tienen que entender eso, no puedes vivir de la música. Es muy difícil. Dios nos llamó a ser pastores, a ser maestros de la palabra de Dios, pero quieren vivir del evangelio cobrando, y eso no es de Dios, no por ganancia deshonesta. En Miqueas, en el Antiguo Testamento capítulo 3, dice el versículo 11 que la historia se vuelve a repetir. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre vosotros, entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Qué engañados estaban los que comenzaron a cobrar en el Antiguo Testamento. Hace poco me llegó un sobre de un predicador muy famoso, me reservo su nombre, y decía, no les miento, Dios sabe que le estoy diciendo la verdad. Y ahí tengo el sobre guardado. En cuanto usted ponga aquí una ofrenda, yo voy con aceite a poner, cuando reciba yo ese sobre, a poner mi dedo sobre la ofrenda, y así dice, durante 10 meses tendrá prosperidad. O sea que ya se adjudicaron ahora los predicadores la autoridad, y decirte, o sea, para mandarle un correo y decirle, y después de los 10 meses otra ofrendita. Nada más 10 meses me va a durar no tener deudas ni la prosperidad. Y la gente se lo está tragando. Y están mandando esos sobres. Otros sobres que llegan es que si usted me manda esta ofrenda, las maldiciones serán reprendidas de su casa. Y no habrá enfermedad en su casa, pacte usted con Dios. Herejes. Son herejías. Debemos enojarnos contra eso. Tenemos que llegar a una reforma en la iglesia otra vez y levantar los principios de la Biblia, la palabra de Dios. Y dice Pedro, no teniendo señorío, en tercer lugar, no teniendo señorío. Esto significa pastores que amenazan a las ovejas. Pastores que intimidan a las ovejas. Llega la familia Díaz, hermano, nos vamos a otra iglesia. Si te vas, los juicios de las plagas caerán sobre tu familia. Hermano pastor, las ovejas no son de nosotros.
Ni podemos controlarlas, ni manipularlas, ni intimidarlas, ni ejercer coerción contra las ovejas. Familia Díaz, mientras no se vayan con los mormones, ni con Pare de Sufrir, ni con otra secta, ¿verdad? Si se van a una iglesia cristiana, aunque estén en desacuerdo con nosotros en ciertas doctrinas, y ustedes creen que en esa iglesia Dios los está guiando, váyanse con nuestra bendición. Los bendecimos, y si regresan, está la puerta abierta, a menos que hayan salido en rebelión. Pero no somos dueños de las ovejas, hermanos pastores, ni líderes. No podemos enseñorearnos de ellas. En México hay iglesias donde ya los pastores les prohíben a las ovejas: pues a ese desayuno, ese hermano, no vayas. Y esos programas de televisión, no los veas. Y esa muchacha con la que te vas a casar, ¿verdad? El pastor puede opinar. Como decimos en México, si te vas a casar, le digo a las muchachas: tráeme a tu novio para que lo verifiquemos. Le pasemos verificación, y te doy mi consejo, muchacha, no te conviene ese muchacho. Es lo único que puedo hacer como pastor. Y si la muchacha se enterca y se casa, y es cuestión de ella. Pero yo la bendigo después, y si le va como en feria, va a pagar las consecuencias. Pues yo no le puedo decir, ¿verdad? Pues si te casas, te largas de la iglesia, etcétera, etcétera. No podemos hacer eso. Eso no es el amor ni la misericordia de Dios. No podemos amenazarlas. No podemos decirles que hay maldiciones, porque ese se llama espíritu de control, y el espíritu de control es brujería. ¿Me escuchaste? Es brujería en tu iglesia. En Gálatas 5:1, Pablo le dice a la iglesia de Galacia quién los fascinó, y esa palabra fascinar en el griego es hechizar. La iglesia de Galacia estaba hechizada por el legalismo. Espíritus demoníacos estaban operando en esa iglesia para poder guiarlos al legalismo, porque los espíritus de un líder los transmite a sus ovejas. Si yo soy una persona amargada, amargo a mis ovejas. Si soy controlador, las crío las pastoreo bajo el temor. Si soy una persona rencorosa, contagio mi rencor. Si soy una persona adúltera e inmoral, en mi iglesia va a haber muchísima inmoralidad. Los pastores somos los guardianes de las puertas, y cuidando que los lobos no entren, ni las serpientes se introduzcan, porque somos responsables igual en nuestra casa. En mi casa no puede haber alcohol, no puede haber pornografía. Tengo que revisar a mis hijos cuando llegan al colegio, que no traigan en sus maletas nada. ¿Por qué? Porque soy el responsable. Y si algo entra a mi casa que pueda traerme una maldición, Dios se va contra mi vida. Afecta a mis hijos y afecta a mi esposa. En otras palabras, mis pecados no solamente me afectan a mí, afectan a mi esposa y a mis hijos. Piensa eso antes de pecar. Cuando tú pecas, varón de Dios, no solamente lastimas tu vida, sino también la de tu esposa y la de tus hijos y la de tu trabajo. El pecado es contagioso. El pecado es como una radiación contaminante que por todos lados se esparce. Y en tercer lugar, y hasta aquí nos da tiempo, en Ezequiel capítulo 9, tener carga por las almas. Tener carga por las almas, la tercera condición de un liderazgo de Dios. En Ezequiel capítulo 9 encontramos el abandono de la gloria de la Shekinah de Dios de Israel. Dios hasta este momento había habitado en el lugar santísimo, y dos querubines que miraban hacia el propiciatorio como guardianes de la santidad de Dios estaban labrados encima de ese lugar donde Dios tenía su morada, y esa presencia de Dios le garantizaba a Israel la victoria. Mientras Dios estuviera con ellos, como decimos, mientras Dios esté conmigo, ¿qué me importa que el mundo entero esté en contra de mí? Me preocupa que Dios esté conmigo. No quién está en contra de mí, que Dios esté conmigo. Y en Ezequiel 9:10, la gloria de Dios se eleva y se pone en la puerta. Y Dios, no queriendo mandando un mensaje: no los quiero abandonar, no te quiero dejar, hijo mío, no quiero dejarte, hija mía. Se quedó ahí en la puerta, y los querubines se movieron junto con la gloria de Dios hasta que la gloria de Dios
se salió del lugar santísimo en Ezequiel y ya nunca regresó bajo el antiguo pacto. Y esa gloria que estaba habitando en el lugar santísimo regresó otra vez en la persona de su Hijo Jesucristo. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Jesús bajaba otra vez y Él era la imagen, la radiación de la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios ahora está, después de Pentecostés, dentro de nosotros. Dios ha entrado a nuestra vida y la ha convertido, mi corazón, en el lugar santísimo. Y lo que más anhela Dios, después de que tengamos comunión con Él y que tengamos motivos correctos para servirle, es que amemos las almas. Y quiero decirles algo, cada vez que viajo encuentro menos y menos amor por las almas de muchos pastores. Y hay muchas iglesias donde los pastores entran, ya son artistas de cine, llegan con 10 guaruras o con 5 guaruras. La gente ya no se les puede acercar, ya no saludan a la gente, ya no conviven con la gente, como un show, ta 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 ta, tum 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 tum, con las luces, y desaparecen por una puerta. Y eso no es lo que Dios mandó de nosotros. Dios quiere que hagamos contacto con ustedes y que no nos hagan dioses, porque desgraciadamente la tendencia de la naturaleza humana, el pastor aquí lo máximo y por allá, nosotros estamos para lavarles los pies a ustedes. Nosotros estamos para servirlos a ustedes. Nosotros tenemos mucho más grande responsabilidad que la que ustedes tienen como ovejas, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Y aquí en Jerusalén, Dios le revela a Ezequiel la razón por la cual la gloria abandona a su pueblo. Dice en Ezequiel capítulo 9 versículo 4: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, subrayen a quienes, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. Escuchen, el Dios de misericordia lo que dice: no perdone vuestro ojo, ni tengan misericordia. Maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por el Partido Comunista. Eso dice. Y comiencen por los bares, comiencen con los homosexuales. Eso dice. Comiencen por mi casa. El juicio de Dios comienza en la iglesia. Y en 1 Pedro 3 también dice lo mismo: el juicio de Dios comienza en la casa de Dios. Comiencen en mi santuario. Comenzaron pues desde los varones y ancianos, o sea, comenzaron con los pastores, con los líderes, con los profetas, con los que se dicen ahora apóstoles, que estaban de enfrente de todos. Contra nosotros, Dios comienza primero. Y creo que el siglo XXI, lo creo sinceramente, Stanley, que es un tiempo ahorita de purificación. Dios está purificando el liderazgo, las misiones, la obra de Dios, las intenciones, los motivos por los cuales la gente está sirviendo a Dios. Dios está abriendo las coladeras, decimos en México, está destapando las cloacas, se están manifestando muchos corazones de muchas personas que eran líderes y están manifestando que estaban ahí por el dinero, por el poder, por la popularidad, o tal vez entraron con otros motivos, pero algo los descompuso, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es muy peligroso llegar al éxito sin estar preparado. Es muy peligroso tener dinero si no tienes sabiduría. Porque si tienes dinero y no tienes sabiduría, ese dinero lo vas a mal usar. Necesitas la sabiduría antes de tener dinero para que tú sepas cómo usar
ese dinero para la gloria de Dios. Por eso Dios no puede hacer ricos a muchos de ustedes, porque aún no tienen la sabiduría para manejar las finanzas. Y si Dios te diera dinero, sería una maldición en lugar de una bendición. ¿Cuántos de ustedes, santos de Dios, han llorado en esta semana por tanto pecado en el mundo? Quiero decirles, ahorita el planeta Tierra está como el Titanic, sálvese el que pueda. Está a punto de naufragar. El terremoto de Chile inclinó 8 centímetros el eje de la Tierra de 23 grados y medio. Este problema ahorita en las costas de Luisiana del petróleo, nunca en la historia había pasado este fenómeno. ¿Por qué? Porque anteriormente el petróleo había sido derramado de la superficie de los barcos a la superficie del mar. Y cuando el petróleo cae así, se degrada, los microbios, se evapora y desaparece. Pero ahorita está surgiendo de dentro del mar. Y cuando sale de dentro del mar, está mezclado con metano, que es el gas más venenoso que existe. O sea que ahorita hay cientos de millas ya en los océanos donde la vida jamás podrá volver otra vez a resurgir. Está matando toda la vida acuática. No hay solución aparente para este problema. Ya son más de 100 millones de galones de litros de petróleo. Los huracanes, los tsunamis, los terremotos, la degradación moral. Las naciones ya están aceptando legitimizar los matrimonios gays. Y la Sodoma y Gomorra está ya en nuestras calles, a nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes al ver esta situación llegan en la noche y lloran con tu almohada, con tu cojín ahí? Oh Dios mío, cuánto pecado, Señor. Mira los amigos de mis hijos, mira las amigas de mis hijas, cómo están. ¿Cuántos de ustedes son movidos a llorar, a gemir, a clamar: Dios, ten misericordia, ¿qué puedo hacer? ¿O permaneces impávido ante tantas cosas y eres un robot, ya no tienes sensibilidad? Y cuando Dios regrese por nosotros, va a ser lo mismo, se va a llevar a aquellos que verdaderamente tenían amor por las almas. Tenían amor por las almas, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando muramos y cuando todo esto se acabe, castillos, estatuas, fama, títulos universitarios, poderes, todo va a desaparecer del planeta Tierra. Lo único que va a sobrevivir son las almas humanas. Lo único que va a sobrevivir son las almas. Vivamos para las almas, para aquello que es eterno, porque el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí la va a salvar. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Padre, prepara nuestros corazones para seguir escuchando tu voz, que podamos discernir la voz del Espíritu Santo a través de la Biblia para mostrarnos el camino al que debemos de regresar. Tu pueblo está abandonando, Señor. La apostasía está por todas partes en el mundo ya. Ya hay muchos cristianos que viven conforme a sus propias reglas. Ya no consideran la Biblia. Ya tienen sus propios mandamientos. Iglesias que ya tienen también sus propios mandamientos y no se someten a tu ley. Cuánto engaño, cuánta apostasía, cuánto pecado. Padre, esto conmueve nuestro corazón. Señor, haznos y danos ese corazón de Jesús, que hasta el último momento en esa cruz pensó en su madre y su familia. Hasta en ese último momento pensó en ese ladrón para decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el último momento de su vida quitó sus ojos de él mismo y siempre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh Dios, que podamos tener ese corazón y vivir para las almas. Bendice, Señor, el liderazgo de esta iglesia. Bendice a todos estos líderes que han venido a escuchar tu voz. Redargúyenos y muéstranos el camino de la justicia, de la verdad y la santidad, para la gloria de tu Hijo. Amén.
Amén. Que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Amén. El pastor Finke lo invitamos para que pase y él nos va a presentar el próximo